vamos a dar la bienvenida a la doctora Natalia Duarte. Ella es rectora de la Universidad Uninter. Por supuesto que nos va a dar muchos detalles respecto a lo que es y a lo que significa la medicina y la ciencia, ¿no? Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Siéntase en su casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Diego. Muchísimas gracias por este interés, sobre todo en la formación de profesionales médicos en nuestro país. Acá tenemos un detalle muy importante, que sos presidenta de la UFAMED, que sería la Unión de Facultades Privadas de Medicina del Paraguay. ¿Es así? Así mismo. ¿Qué sería esta entidad? Bueno, nosotros formamos parte de la formación en educación superior, específicamente de profesionales médicos del sector de gestión privada. Actualmente en Paraguay, es bueno que todos lo sepan, en Paraguay en gestión privada son 17 las universidades que formamos profesionales médicos. De las 17 universidades, 12 conformamos la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay. Es decir, nuestro gremio hoy conforma el 70% del mercado educativo nacional. Mira un poco. ¿Cuál es el fin de este gremio? Bueno, sobre todo unir esfuerzos. Tenemos que recordar que este gremio nace, esta asociación nace en la pandemia con un fuerte interés en mantener la calidad a pesar de la situación de contingencia en la que vivíamos. Y hoy que la presencialidad nos permite trabajar con mayor ahínco, estamos uniendo esfuerzos para realizar trabajos de investigación, formación, capacitación, calidad académica en conjunto, sin olvidarnos de la necesidad, por supuesto, de una regulación estable, de normativas que favorezcan y posibiliten el ejercicio de la profesión en Paraguay. O sea que me llama la atención, Diego y doctora. Dijiste, en pandemia nace esto. Así mismo. ¿Cómo fue un momento así que se reunieron? Che, vamos a crear esto, ¿por qué? ¿Cómo fue? Bueno, sobre todo atendiendo a la realidad que también hoy Paraguay forma conocimiento en la región. Estamos hablando de un mercado educativo que interesa no solamente a los paraguayos, como ustedes bien lo decían, sino en este caso a nuestro vecino país, el Brasil. Sí. A propósito, doctora, hemos visto a muchísimos brasileños, justamente me quiero enganchar a eso, porque hemos visto en la zona de Asunción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, y consultarte cuál es la realidad del estudiante brasileño que viene a Paraguay, probablemente por una cuestión económica, pero también formativa, porque se ve como un lugar donde uno puede aprender y esto volver a su país para poder aplicarlo a los hospitales, las clínicas. Esto que le llaman revalidación de los exámenes en cuanto a su conocimiento. Cuando vuelven a Brasil los estudiantes brasileños en cuanto a medicina, ¿qué datos tienen? Bueno, sobre todo entender que Brasil es un mercado con muchísima población y también interés, pero también con una vacancia que le limita a los miles de brasileños que quieren formarse médicos. Entonces, una opción es venir a estudiar en Paraguay y hoy los resultados de revalida son estimulantes para nuestro país. Hace poco, gracias por preguntar, Hugo, hace poco una investigación realizada en una universidad de San Paulo hablaba de un índice importante y que fue justamente noticia en Paraguay, un índice de reprobados. Pero en academia, sobre todo cuando hablamos y analizamos cuantitativamente, no podemos olvidar la otra cara de la moneda. Así como hay un índice de reprobados, tenemos que mirar los índices de aprobados. Sí. Entonces, haciendo un análisis de la reválida, hoy Paraguay se posiciona holgadamente y está entre los referentes como países en formación e ingreso en el examen de la reválida. Si nosotros hacemos un análisis histórico desde el 2020 al 2022, sí, el promedio porcentual de ingreso en los exámenes de revalida ascendía más o menos, era el 24%. Si nosotros analizamos puntualmente en ese mismo periodo, ¿verdad? El Paraguay tenía un índice de eficiencia del 29%. ¿Qué nos dicen estos números? Estos números nos dicen que nosotros, como Paraguay, estamos por encima de la media del promedio de ingreso en el examen de revalida. Ese es un resultado no menor, es un resultado que habla de la calidad en la formación de Paraguay. Y no podemos olvidarnos que es una carrera sumamente delicada. Estamos hablando de medicina. Claro. Por supuesto que el porcentaje de aprobados es inferior a el de reprobados porque la selección y la evaluación es la que realiza. Son dos etapas. Una es la teórica
Sí. y la otra es la práctica, ¿verdad? Entonces, esos son resultados estimulantes para nosotros. Doctora, ¿verdad? ¿tenés una estimación, si no un número así específico, al menos una estimación de cuántos estudiantes brasileños están en Paraguay estudiando en una universidad, pero para formarse en medicina? Bueno, nosotros estamos haciendo justamente uno de nuestros objetivos es poder tener los datos más reales, pero existe un análisis que se hizo antes de la pandemia que hablaba de 45.000 estudiantes en el país. 45.000. Ahora, Es alto eso. es altísimo si Sí. analizamos en números así como están fríos, pero no podemos olvidar que en las ciudades fronterizas, y me escucharán seguramente quienes están en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, el brasileño pudo haber nacido en Foz de Iguazú, pero vive en Santa Rita desde que nació. Sí. Entonces, este estudio no fue suficientemente fino como para poder entender si es un brasileño que viene exclusivamente para estudiar o es un brasileño nacido en Brasil, pero que vive hace tiempo y que prácticamente ya es un paraguayo hijo de brasileños o que nació en la frontera, ¿verdad? ¿Vienen otros alumnos de otros países aparte de Brasil? También, nosotros tenemos estudiantes procedentes de diferentes países. Mayoritariamente sí se destaca el Brasil, Ajá. pero por supuesto, Argentina, Bolivia. La verdad que tenemos de todos los países realmente, ¿verdad? Corregime, usted tiene un programa que se llama Mais Médicos, ¿puede ser? No, en realidad la UFAMEP, que es la la UFAMEP. Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, tiene un proyecto, o mejor dicho, Es proyecto. quiere presentar un proyecto. Ajá. Estamos nosotros trabajando por la formación de profesionales médicos en Paraguay. Nos preocupa los últimos datos que la DENERS, en este caso el Ministerio de Salud, arrojó en su última investigación. Estamos hablando de 1.4 médicos por cada 1.000 habitantes en Paraguay. Eso es un dato alarmante, porque lo ideal debería de ser 4 médicos por cada 1.000 habitantes y al menos 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes. En Paraguay nosotros estamos muy por debajo de esa cifra, y si no nos ponemos en marcha el sector público, el sector privado, para poder formar médicos suficientes como para tener la cobertura mínima en el país, nosotros estamos a un camino que realmente va a ser mucho más triste del que estuvimos pasando hace poco. 1.4 médicos por cada 1.000 habitantes es una cifra que tenemos que reconvertir. Entonces, nosotros, las universidades de gestión privada, nos ofrecemos con este proyecto. Queremos impulsar e invitamos a toda la comunidad a que apoye el proyecto de formación de más médicos en Paraguay. No nos olvidemos estos estudiantes brasileños, porque también hay un estímulo para que ellos estudien aquí, porque en el Brasil existe un proyecto Más Médicos que está buscando justamente llegar a esa cobertura ideal que la Organización Mundial de la Salud está indicando. El Brasil tiene 2.3 médicos por cada 1.000 habitantes. También es una cifra alarmante. Es verdad, doctora. Para entender nomás un poco por qué tantos brasileños dijiste, 45.000 creo que dijiste, ponele 50.000 en cuanto a estudiantes universitarios brasileños en Paraguay. ¿Por qué vienen a Paraguay? ¿Tenés por lo menos 3 respuestas? Por ahí lo económico, el contexto, decías, algunos viven acá. O sea, a tu criterio, por lo que vas viendo, ¿por qué vienen? ¿La cuota más barata? ¿El país muy amigable? ¿Qué dato encontraron? Bueno, cuando nosotros hacemos esa consulta, es también la cultura. Si hablamos nosotros en cultura, nuestro país es similar en cuanto a cultura, Sí. se habla, ¿verdad? Y sobre todo en las ciudades fronterizas. Sí. No podemos negar de que el factor económico es un factor muy importante, porque en Brasil los valores son totalmente diferentes en cuanto a los aranceles, pero también las vacancias. Teniendo la posibilidad de pagar una universidad privada, un brasileño no la puede por las ¿Y vacancias. te acuerdas que los tiene. montos allá, doctora? Una estimación por lo menos. ¿Cuánto Y cuesta allá una carrera de medicina? 7.000, a partir de 7.000 reales, lo que aquí representaría 9 millones de guaraníes mes, ¿verdad? Mensual. Eso es más o menos el cálculo. En adelante, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese es un factor muy importante. Ahora, no nos olvidemos de estos últimos resultados de la revalida. Sí. Si nosotros analizamos
Hace poco estuvo muy vigente el tema. Si nosotros analizamos los resultados de este año, parciales, porque aún no concluyeron, los resultados de la revalida también nos posiciona a Paraguay como el tercer país con mejor porcentaje de eficiencia en los exámenes de revalida. Eso también miran los estudiantes, que el país está teniendo un porcentaje alto y nuevamente este año en estos resultados parciales Paraguay está teniendo un porcentaje superior a la media en cuanto a el ingreso en el revalida. Entonces, eso también miran los estudiantes. Es muy importante Hay que porque darle el pulgar arriba a nuestros docentes, entonces, ¿eh? y realmente tenemos que mirar Sí. con buenos ojos. Por supuesto que se puede mejorar. Ese Claro. es el interés de cada una de nuestras instituciones que forman parte del gremio. La UNINTER está trabajando, sobre todo también considerando que como universidades también nosotros estamos dentro del top 5, ¿verdad? O sea, las universidades mismas estamos haciendo un esfuerzo para mejorar cada vez la calidad. Pero yendo un poquito a lo que mencionaban, estos estudiantes en un 95% retornan a su país. Sí, ¿Qué hacemos para formar médicos paraguayos? cierto. Ese es nuestro interés. Claro. Y por eso Ahí el está el proyecto desafío. Más Médicos. Sí. Ahí está el desafío. Qué importante, Sí, es me verdad. llamó la digo, atención eso- un poco el costo, Claro. doctora. Allá 9 millones mensualmente. ¿Y un promedio en Paraguay? Y 2 millones de Y guaraníes. tú ya la diferencia. No, es mucha diferencia. Mucha la diferencia. ¿eh? Mucha diferencia, sí. Y ¿verdad? aparte con un buen resultado al final con la revalida, como dice la doctora allá. O sea, obviamente el estudiante brasileño va a decir, me voy a Paraguay a estudiar. Y cuando hablamos de la revalida, nosotros también estamos hablando de más de 87 países que participan. 87, ¿eh? Y a ver, el examen revalida es el examen que todo profesional médico que quiera ejercer la profesión en el Sí. vecino país tiene que hacer. No nos olvidemos que hay paraguayos. Sí. Hay paraguayos que están yendo. Y eso es preocupante desde el punto de vista no de la superación profesional y personal que todos tienen el derecho, sino desde el punto de vista de políticas públicas. Tal cual. Porque nosotros necesitamos tener médicos en Paraguay. Entonces, ¿qué hacemos para retener o para promover el estudio de medicina? Y me preguntarán, ¿por qué no hay paraguayos? Me adelanto un poco, si me permiten. Sí. Sí. ¿Por qué no hay paraguayos en nuestras universidades? Que es lo que siempre me preguntan. ¿Por qué la UNINTER tiene pocos paraguayos? Y bueno, quiero recordarle a las personas que me están escuchando que una carrera de medicina exige un compromiso de 8 a 10 horas de estudio, Sí. lo cual significa que el estudiante de medicina no puede trabajar. Es verdad. Claro, ¿Sí? Es un estudiante. Alguien le tiene que pagar su cuota. totalmente. Y pues lleva estamos tiempo, hablando sí. de una cuota Sí. que hoy representa casi al salario mínimo. Sí. Entonces, esa es la realidad de por qué en Paraguay pocos son los estudiantes que pueden costearse una carrera que es costosa y a la vez es difícil. Es una carrera muy importante, muy necesaria, pero si no se generan políticas públicas que puedan becarle tal vez al estudiante. Nosotros como universidades estamos otorgando becas. Sí. Prácticamente el 100% de nuestros paraguayos en las universidades en las que están pagando una cuota diferenciada a la de la cuota en sí que ofrece al mercado del vecino país. Igualmente, el porcentaje es mínimo. ¿Por qué? Por este factor que estamos diciendo. Necesitamos que alguien pague esos estudios. Sí. Y no estamos hablando solo de la cuota, estamos hablando de los libros, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de los materiales y los insumos. Entonces, realmente, ese 1.4 médicos por cada 1.000 habitantes no se va a revertir si nos tomamos una medida hoy. Tal cual. Ese dato estadístico es alarmante. Y qué bueno que toca ese punto, ¿no? Porque esta es una cuestión ya a nivel de Estado, ¿verdad? Nosotros Claro. necesitamos médicos y talento hay, doctor. Por ahí las binacionales podrían Talento hay, pero colaborar. el tema es que muchos no tienen la oportunidad o la posibilidad de costear esto, ¿no? Saliendo un poquito de eso, yo soy una persona esto es lo último que te pregunto, doctora, soy una persona soñadora, utópica de repente, ¿verdad? En Paraguay sucede lo siguiente, de que hay un paciente con quizás un problema muy complicado y tiene que recurrir a irse a otro país. ¿Por qué? Porque acá no hay profesionales justamente en esa área, ¿verdad? Pues la medicina pues amplia. ¿Qué tenemos que mejorar en esa, al menos, qué tipo de profesionales necesita hoy Paraguay? ¿Dónde hay que apretar un poquito más la mano? ¿En la tecnología? ¿Qué falta en Paraguay?
Bueno, si me preguntas a mí, Sí. voy por lo que es el tema de nuestra reunión, ¿verdad? Sí. Realmente nuestro encuentro es salud. O sea, mucho no podemos hacer si no tenemos una calidad de vida. Ajá. Empecemos por ahí. La calidad de vida en una población forma parte también del desarrollo de esa Sí. población. Yo no puedo pretender que ninguna persona pueda tener un alto rendimiento, un alto desempeño si no está saludable. Entonces, esa es una arista demasiado importante. No es menor la ciencia, la tecnología, otras áreas del saber, pero en lo que me compete, por lo menos a mí, es justamente esta misión de enfatizar en la necesidad de la formación para la calidad de vida de no Tal cual. solo esta, sino las próximas generaciones. Es nuestro compromiso. Formar un médico lleva solo 6 años para el primer título de grado. No nos olvidemos, como decían, para ser especialista, el médico tiene que continuar estudiando. Entonces, estamos hablando de una necesidad mínima de 10, 12 a 15 años de formación. Tal cual. Doctora, es un gusto tenerla acá en nuestra casa. Esperemos que en este noticiero no sea la última vez que venga. Espero que venga a contarnos estadísticas, cómo avanzan las formaciones de extranjeros en Paraguay, específicamente probablemente brasileños, también cómo se incursionan los paraguayos en una noble y tan importante profesión como la medicina, que salva vidas o mejora la condición de vida. Doctora, gracias por los datos. Esperemos que en otra ocasión vuelva nuevamente aquí. Muchísimas gracias. Un gusto para todos y realmente a seguir hablando de la calidad de vida, que es lo que hoy nos urge. Gracias, doctora. Que quiera interesarse un poquito, ¿tiene página, algo así para Sí, poder asistir? en la Universidad Internacional Tres Fronteras, UNINTER, sería uninter.edu.pi, y también en las redes sociales nosotros formamos parte del gremio UFAMEP. Pueden encontrar también en las redes sociales ufamep.pi, en donde están Ok. las 12 universidades que ofrecen en Paraguay un servicio de calidad. Gracias, doctora.